Hoy nos acompaña aquí en el estudio nuestro amigo Julio Guevara, él es periodista del Noticiero Hecho. Mi estimado Julio, bendiciones, feliz Navidad. Bienvenido, Julio. Gracias, igual, para ti y tu familia. Gracias a todos. Mira, vamos a hablar sobre las noticias más, digamos, relevantes, las que nos han dado como muy marcados a todos los salvadoreños en este periodo 2016. Y bueno, Julio, bienvenido. Muchas gracias, y como ustedes lo dicen, lamentablemente hubo muchas noticias, quizá más negativas que positivas en el país a lo largo de 2016, y vamos a hablar, si gustan, primeramente de los hechos delincuenciales que ocurrieron a lo largo de estos 12 meses. No sé si ustedes recuerdan que apenas habían transcurrido unos segundos del 1 de enero de este año, cuando la Policía Nacional Civil informaba sobre un tiroteo, sobre un enfrentamiento armado en Olocuilta, que dejó como resultado 6 pandilleros muertos. Sí. Era como un mensaje de vamos mal, porque habíamos terminado un año mal con aproximadamente 6,000 personas asesinadas, y justo así fue. ¿Cómo cerró el año 2016? Me podrían preguntar ustedes. Hasta el momento, la Policía Nacional Civil registra 5,238 homicidios. ¿Cómo lo ven? Increíble. Mal, la verdad que es una situación alarmante, pero fíjate, Julio, que de repente es una cuestión que como que, no quiero narrar con el comentario, como que estamos mal acostumbrados, ¿verdad? Es parte del diario vivir de los salvadoreños. Hay que tener el análisis. Las ve, las lee, los periódicos, y dice, bueno, como que estamos mal acostumbrados. Y esto, Julio, tomando en cuenta que el gobierno de El Salvador ha tomado ciertos caminos, pues es decir, el plan cero tolerancia, diferentes planes en contra y para la lucha frontal en contra de la delincuencia. Así es, Lorena, es que lo que ocurrió a mediados del año, un video que lamentablemente nos ha quedado muy penetrado en nuestra mente, fue el asesinato de 11 personas, 8 trabajadoras de una empresa subcontratada, distribuidora de energía eléctrica. Esto ocurrió en el municipio de San Juan Opico. Ustedes recordarán que integrantes de un grupo delincuencial, según las autoridades, atacaron a estas personas de una manera dantesca, con armas de fuego, armas blancas, y lamentablemente en el lugar, que por cierto eran cañales alrededor, habían 3 jornaleros y ellos observaron lo que ocurrió. Los sujetos, estos delincuentes, también los asesinaron para borrar cualquier tipo de evidencia, para que no existieran testigos, así que la cifra subió a 11 personas asesinadas. Esta fue como la luz roja, la gota que rebalsó el vaso. Ustedes recordarán que minutos después, días después, las autoridades del gobierno se reunieron, dieron a conocer en una conferencia de prensa medidas excepcionales, traslado de los cabecillas más peligrosos en diferentes centros penales al penal de máxima seguridad, y así bloquear la señal telefónica, que por cierto ayudó mucho, y así una serie de medidas que poco a poco, sí es cierto, disminuyeron los homicidios, porque si vemos números, 2016 en comparación a 2015 está cerrando con un promedio de 1,000 homicidios menos, pero lamentablemente la delincuencia sigue siendo nuestro peor fantasma. Mira, Julio, pero ya que lo mencionas, si haces una comparación entre el 2015 y el 2016, hablemos estadísticamente en cuanto a los números. Ya dijimos que sí existe una disminución, pero haciendo el análisis comparativo de quiénes son los que pues nos dejaron en esos años, ¿se puede decir que la seguridad ha ayudado? Porque en este 2016, quieras o no, se habla mucho de enfrentamientos armados, pandilleros que han resultado asesinados, y creo que el 2016 ha dejado a menos civiles asesinados. ¿Es correcto eso? Fíjate que ese es un tema de análisis en este momento por parte de diferentes sectores, porque si bien es cierto, bueno, mira, para ser exacto, 2015 cerró con 6,640 y el 2016 hasta el momento llevamos 5,238. Si bien es cierto, se habló que el año pasado hubo más civiles asesinados por una razón. Este año, producto de las medidas excepcionales de seguridad, incrementaron los enfrentamientos entre policías y miembros de pandillas. ¿Cuál fue el resultado? Escuchen bien, 521 pandilleros fallecidos solo en enfrentamientos con policías. Entonces acá las autoridades se atreven a decir que el 50% de personas fallecidas son integrantes de pandillas y otro 50% de la sociedad civil. También sucede, Julito, que existe el fenómeno de que también los miembros de la Policía Nacional Civil y miembros del Ejército han sufrido bajas en el combate contra la delincuencia, e incluso llegó en un momento del año a decirse que era una casa
que iba realizándose en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil. Y bueno, se habló incluso de proteger a los miembros de su familia porque también estaban en amenaza. Se hablaba también de que los miembros de la policía estaban un poco vulnerables porque ellos vivían en las zonas donde existían delincuentes y demás. ¿Cómo cerramos entonces esa cifra de los policías y personas del ejército que se han tenido bajas? Ese tema se respiraba de manera positiva al inicio de año. ¿Por qué? Porque el año pasado murieron 58 policías. Pero ¿qué pasó este año? Para ir con números, 46 policías asesinados hasta este día y 22 soldados. Si bien es cierto, la cifra de policías asesinados era leve, era mínima en comparación al año pasado, esto dio un giro total luego del anuncio de las medidas excepcionales de seguridad. ¿Por qué? Según las investigaciones de inteligencia de la Policía Nacional Civil y otras instituciones, los pandilleros fue como una respuesta a las autoridades. Ustedes nos están atacando, ustedes nos están desarticulando. Aparte de esto, recordemos la Operación Jaque a mediados de año. ¿Qué fue lo que pasó con la Operación Jaque? Vino a desarticular a los financistas de una estructura delincuencial específicamente. Y hace poco la Fiscalía y la Policía reveló que el número de policías asesinados, de ataques contra la Policía Nacional Civil y soldados también, en institución de la Fuerza Armada específicamente, fue como una venganza por todo este trabajo que la Policía Nacional Civil hizo. Pero recordemos que esto fue resultado, según las autoridades, por la gota que rebalsó el vaso, que como lo hablamos hace unos segundos, fue la masacre de 11 personas en San Juan Opico a mediados de año. O sea, que ese evento fue crucial durante todo el año, pues para poder determinar el rumbo que iba a llevar el ámbito de la seguridad en nuestro país. Así es, y hasta cierto punto hubo resultados positivos, sí, porque no podemos ser negativos al analizar el tema noticioso en el país, porque nosotros lo comprobamos, y creo que tú lo recuerdas muy bien, Lorena, comprobamos cuando fuimos como Noticiero Hechos a hacer una investigación a los centros penales. Sí. Efectivamente, la señal telefónica desapareció por completo, prácticamente en los 7 centros penales custodiados. Claro. Mira, vamos a hablar acerca también de la corrupción con un tema... pongamos el dedo en la llaga en este momento. ¿Verdad? Casos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios. Mira, hay muchos a lo largo del año, pero quizá iniciaba 2016 cuando muere el expresidente Francisco Flores. Recordemos que él estaba a punto de enfrentar un juicio por corrupción. A él se le acusaba de desviar aproximadamente 15 millones de dólares producto de donativos de China en Taiwán. El expresidente Francisco Flores, recordemos que guardaba prisión domiciliaria, estaba en su vivienda cuando a finales de diciembre se conoció de quebrantos de salud. Luego en enero fue trasladado a un hospital privado de San Salvador, de la colonia Escalón específicamente, y él muere. El proceso no quedó ahí. Recordemos que hace poco la Fiscalía General de la República dijo que muchos bienes, para que lo entendamos, le quitarán muchos bienes que todavía tiene, están en manos de la familia. Ese quizás es uno. Y luego también lo que dio mucho de qué hablar mediáticamente, pero de una manera impresionante, el tema del expresidente Mauricio Funes, que estamos hablando del expresidente de El Salvador. Acá no se tardó mucho tiempo. El expresidente Mauricio Funes, a él la Fiscalía General de la República ordena una serie de allanamientos, casi 7 allanamientos, no solamente a residenciales de él, sino también amigos cercanos. Nosotros conocemos un tema muy movido durante semanas. Lastimosamente, cuando todo esto ocurre, se conoce que el expresidente estaba en consultoría en el país Nicaragua. A él no se le ha visto en el país desde ese entonces. Y luego los rumores que había solicitado asilo político para esquivar a la justicia salvadoreña. Él en redes sociales, ha sido su modo, para mantenerse activo, para cuestionar, para responder cuestionamientos hacia él. Y él ha dicho, él dijo en ese entonces que él no estaba buscando asilo político. Sin embargo, el fiscal general de la República dijo que tenían información filtrada que él había ido a Nicaragua a eso. ¿Y qué resulta? A los días, el expresidente confirma, medios nicaragüenses confirman que el expresidente Funes había recibido asilo político. Pero ¿qué pasa? Hay un proceso abierto contra él acá, y recordemos que en el mes de enero se tiene programada una audiencia contra el expresidente. Él tendría que venir. Ahora, ¿el proceso es civil todavía o ya pasó al caso penal? No, penal todavía no, todo es civil.
Si va a venir Lorena, él en algunas publicaciones ha dicho que estará presente, en otras no, incluso en audiencia anterior él dijo que iba a dar la cara, pero nadie lo ha visto acá en el país. Julio, otro caso controversial y que a través de las redes sociales en la madrugada, creo que fue un 30 de octubre, si no recuerdo mal, la captura del expresidente Elías Antonio Saca, que fue en medio de una celebración. La boda de su hijo específicamente, un tema con el que despertamos, nos sorprendió, generó mucho debate por la manera en la cual él fue capturado. Salió la Policía Nacional Civil diciendo que lo habían hecho de esa manera para evitar alguna fuga, y no fue solo él, sino también un grupo de exfuncionarios, de amigos cercanos de él que le sirvieron para su gestión. Te cuento, Elías Antonio Saca es señalado de enriquecimiento ilícito y sobre todo peculado, es decir, desvío de fondos públicos por más de 200 millones de dólares. Hubo audiencia inicial, él está en las Bartolinas de la DAN, según han informado las autoridades, y en aproximadamente 6 meses estaría llevando a cabo la audiencia en su contra. Otra cosa que fue controversial también, bueno, ahí estamos viendo imágenes del expresidente Elías Antonio Saca, pero el caso del exfiscal, el poderlo ver en las cámaras esposado y que ya iba a audiencia, eso fue bien impactante. Primera vez que se iba a procesar a un funcionario en esa magnitud. Y sobre todo por la manera como él se expresaba ante las cámaras. Él daba a conocer que era una persona recta, que jamás hubiese cometido algún delito. No sé, recuerdan ustedes cómo se expresaba contra los grupos delincuenciales, contra actos de corrupción, pero resulta que luego se abre una investigación contra él. Al inicio fue solo un rumor, no sé si recuerdan, fue un rumor nada más, porque se mandó a llamar, se le hizo una cita a un empresario, que ese empresario llegó a la fiscalía, lo captura la Fiscalía General de la República, luego se corre el rumor que también había una orden de captura contra Luis Martínez, nadie dice nada, pero él sorprende en la Fiscalía General de la República, eso de las 6:30 de la tarde, luego lo mandan a la Fiscalía de la Sultana, ¿y qué pasa? ¿Y ahí lo capturan y se da a conocer que existía una orden de captura. Mira, ya hubo una audiencia contra él y sigue el proceso judicial. La diferencia de pues ya no está retenido, no está ¿verdad? En Bartolinas. Sí. Él goza de libertad, pero sigue el proceso pero judicial. no puede salir del país y todas las medidas. No tiene arresto domiciliario. Algo, no tanto así, pero él sigue el proceso, pero en libertad, porque tiene restricciones. Tiene bueno, y otros casos son otros funcionarios retomando el caso del expresidente Antonio Elías Saca, que también fueron detenidos y capturados. Pues otros personas que han ocupado también puestos públicos, que tal vez no son expresidentes, pero también obviamente están en la mira de la justicia. Así es, contra quienes se realizó allanamientos también en sus empresas, en sus viviendas, y bueno, y esto es un tema que no ha terminado. Tal como son casos que continúan pendientes. Que continúan pendientes y no se sabe. Hay nombres ahí. Hay nombres que han salido y recordemos lo de Luis Martínez, se mencionaba, muchos no creían, pero al final fue capturado, no se sabe qué va a pasar en 2017. Julio, ya le pusimos el dedo en la llaga, ahora le vamos a comenzar a presionar un poquito más. Los diputados y sus controversias. ¿Y qué pasó con todos los diputados a lo largo? Miren, yo siento que la Asamblea Legislativa es la de no terminar, ¿verdad? Con cada noticia que sale alrededor. Miren, aquí podemos... Me invitan varios días y seguimos hablando, creo yo, y surgen las opiniones de las personas, pero quizás hablemos de un punto que se dio a conocer hoy a finales del año, los gastos que ellos realizan a pesar que el gobierno se declaró en crisis económica mediante una cadena nacional. Imagínense, más de $1 millón solo en 8 meses en seguros médicos. Cuando se conoce tanta necesidad que hay en el país, no lo digo yo, estoy retomando las versiones de las personas que uno entrevista en los hospitales, que te dicen a cada momento que no hay medicina. La cantidad, Julito, perdón. Más de $1 millón en 8 meses en seguro médico. En gastos médicos privados. Claro. Y lo más terrible es que los tratamientos que se estaban realizando era para el tratamiento de dolores de cabeza y tratamientos dermatológicos para evitar el acné y demás, es decir, cosas estéticas, en realidad no era nada de urgencia. Este fue un tema que realizó nuestro compañero Raúl Hernández, quien cubre la Asamblea Legislativa prácticamente las 12 horas del día, y con él nos sentamos un día a ver el informe que le entregaron y o sea, uno se pone a pensar que si nos duele la cabeza, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Una pastillita. O sea, pero ellos están haciendo un gasto exagerado y no acorde a la realidad del país. Ahí es donde surgen las críticas de la población. Julio, algo que hay que mencionarlo de verdad,
tal vez no sé si sería tanto análisis, pero sonó en el 2016 a través de los diferentes medios el caso de la melaza. Ese fue, bueno, sonó, ¿qué te puedo decir? Hubo impacto ambiental. Sí. Y como noticiero Hechos lo comprobamos. Estuvimos ahí el día que ocurrió, porque en realidad fue un accidente, la temperatura es extremadamente alta, ¿qué bóveda, vamos a decir, donde almacenan eso, no resistió, lamentablemente, hablemos buen salvadoreño, se pasó llevando un río completo, un río que inicia en la Magdalena y termina, porque nosotros vimos informes noticiosos que llegó hasta ríos de Guatemala. Nosotros fuimos a San Lorenzo, una zona rica para la pesca, zona rural, y vimos, era terrible el impacto ambiental que generó. Ahorita vamos con las internacionales, noticias internacionales, perdón. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Bueno, no sé si ustedes tenían algún pronóstico, alguna idea. No, reservado, porque cuando se anunció la noticia pensaron que era una broma. Y nada que ver. Correcto. Sí, cuando se dijo que él corría como candidato, todo el mundo pensó que era una broma. Lo que pasa es quizá por el apoyo que Hillary Clinton mediáticamente tuvo mucho apoyo que no lo tuvo Donald Trump, pero al final ocurrió todo lo contrario. Ahora queda a la espera de ver qué es lo que pasará cuando él tome posesión. Recordemos que la población ilegal, la población que ha salido de sus países de origen buscando una mejor vida, zozobra existe, porque existe una zozobra porque él fue muy duro al hablar sobre la población inmigrante, las políticas que impulsaría. Sin embargo, que se dio una cifra específica de cuántas personas deportaría, pero han salido análisis, nosotros también realizamos un análisis con instituciones salvadoreñas que ven el tema, y la cifra que Donald Trump está diciendo de deportados que va a realizar en su gestión presidencial es la misma cifra que ha realizado prácticamente el actual presidente. Barack Obama. Lo que pasa es que el actual presidente lo hizo sin tanta pompa, no dijo número, pero se está realizando, entonces ahí es donde tenés que cumplir las leyes, no tenés que cometer delitos, y los asesores de él, algunas personas que ya han sido nombradas por él, han dicho contra ellos no pasará nada, así de fácil. Julio, algo bien importante en estas elecciones de los Estados Unidos es el fenómeno de las votaciones. El anglosajón salió y votó, o sea, el voto tal vez de aquellas personas de descendencia latina, pues lo mantuvieron, pero el anglosajón no salía, y este año, al ver la presión, al ver el gran llamado que se hizo a través de los diferentes medios, las personalidades que se sumaron de la música, de la política, del deporte, hizo el llamado bien fuerte para que el anglosajón fuese, y esa fue la diferencia y por qué le dieron el gane a Donald Trump. Correcto, y quizá es un punto que Hillary Clinton pensaba que no iba a ocurrir, y la campaña de ella se dirigió a una masa determinada, pero hubo ese sector de la población que salió para defender su ideología. Yo soy estadounidense, no quiero que otro venga, él está apoyando a nuestro país como se debe, no nos van a venir a quitar lo nuestro, y al final mira, a ver qué sucede. Un resultado inesperado, porque todos esperaban, bueno, la mayoría esperaba a la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, y no ocurrió. Julio, ahora nos vamos hasta Sudamérica, nos vamos hasta Colombia. Se firmó paz este año allá entre las FARC y el gobierno de Colombia. ¿Después de cuántos años, 52 Julio? años de guerra. ¿Se imaginan el sufrimiento vivido por el pueblo colombiano? Fue una verdadera fiesta. No sé si ustedes recuerdan ese evento, esa ceremonia de la firma de los acuerdos de paz, todo mundo vestido de blanco, hasta nosotros nos emocionábamos al ver esas imágenes. Recordemos que fue gracias a un proceso que duró mucho tiempo de diálogo en La Habana y en otros sectores, negociaciones que al final la FARC aceptaron a cambio de convertirse en partido político, porque ese es como lo fuerte. Ahora bien, Colombia podría cambiar la situación en Colombia. Cabe mencionar también que en los diálogos hubo mucho protagonismo de salvadoreños, un tema que no se tocó, pero hubo diferentes políticos salvadoreños que estuvieron ayudando, que estuvieron mediando, lo vamos a decir así, para que esto ocurriera. ¿Te imaginas? 52 años de guerra tuvieron que pasar para que la firma de paz llegara a Colombia. Por el pueblo colombiano y por el mundo en general, porque es una situación también desgastante. Sí, en y para el bueno, continente otra americano. de las noticias que impactó fuertemente a todo el mundo fue también conocer el fallecimiento de quien fuera el líder de la Revolución Cubana,
y presidente hasta hace unos años también de la isla en el Caribe, Fidel Castro, periodísticamente hablando, uno de los hechos más importantes de la historia, según pienso, a mi manera humilde de pensar, ¿no? Murió a sus 90 años el 25 de noviembre a las 10:29 de la noche. Recuerda que ya muchos medios de comunicación, sectores no afines, habían anunciado su muerte varios años atrás, sí, pero no, en esta ocasión fue su hermano Raúl Castro, que en cadena nacional cubana dio a conocer el anuncio que él precisamente a las 10:29 de la noche murió el 25 de noviembre, como lo repito, a sus 90 años de edad. Imagínate, cerró 60 años de historia prácticamente. Hablar de Cuba es un tema mero complicado porque tú puedes estar a favor, otros en contra, pero solamente cabe observar las ceremonias de despedida que hicieron del ex mandatario, bueno, el ex presidente Fidel Castro, para conocer el apego, el aprecio que le tenía el mundo entero, porque ahí hubo presidentes, hubo representantes, gobernantes de todos los países del mundo. Julio, y cabe destacar que este tipo de noticias pues fue como el llamado para la prensa internacional para poder transmitir alrededor del mundo. Acá en Red Salvadoreña de Medios no fuimos la excepción. Sí, es correcto. Se hacían enlaces desde allá para ver qué es lo que estaba ocurriendo, cuál fue la despedida de Fidel, cómo el pueblo se abocó a las calles también a darle ese último adiós. Pero es que, y por lo mismo, fíjate, porque muchos pensaban que él no iba a tener apoyo, pero si tú te fijas, por eso fue el centro de prensa mundial, como tú dices, RSM dio una cobertura amplia a los dos últimos eventos que hemos hablado, la firma de los acuerdos de paz y la muerte del líder cubano. Mira, es sumamente interesante poder hacer este recuento porque quieras o no estamos marcando historia. En el 2016 son los acontecimientos más importantes y como ya hicimos ese recorrido, son algunos de los más importantes, los que han destacado más. Correcto. Por supuesto. Algunos. Mi estimado amigo, gracias por compartir con nosotros y sobre todo con el público de Hola El Salvador y Canal 12 en general. Muchísimas gracias, Julio. Julio Guevara de Noticiero Hechos. ¿Dónde lo podemos encontrar en redes sociales? Julio, usted hace investigaciones muy interesantes también para Noticiero Hechos, para que estemos ahí al pendiente de esos contenidos. Muchas gracias. Sí, como lo dice, se me ha dado la oportunidad a lo largo de todo el año. Creo que los planes continúan este año. Estamos trabajando una serie de informes especiales, tocar la noticia, pero más allá de lo que presentan todos los medios. O sea, todo tiene un porqué, un origen, hacia dónde va. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer, bueno, nuestros informes especiales siempre los publicamos en el Facebook de Noticiero Hechos y de manera personal los publico en mi fanpage como Julio Guevara, Pleca Periodista, ahí me pueden encontrar. Excelente, Julio, muchas gracias. Feliz año, gracias, mucho éxito para este 2017 gracias por la y oportunidad. que vengan muchísimas buenas noticias. Julito, mucho gusto. Julio.